Entonces practicaremos un poquito a base de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, para arrancar, para ir calentando motores, tengo aquí una pequeña pregunta tipo test, ¿vale? ¿Qué nos habla? ¿Se ve bien? Tamaño de la letra y tal. Es que estaba intentando ahí jugar con... Vale. En caso de que el órgano competente para resolver decida la realización de actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento, el plazo para resolver el procedimiento, ¿vale? No hemos visto actuaciones complementarias, pero sí hemos visto un artículo muy importante que habla de se suspenderá o se podrá suspender, ¿verdad? ¿A alguien le suena? Sí. Vale, ¿hay más unanimidad en estas preguntas? Sí. Vale, quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. Sobre todo lo veíamos en cuestiones incluso de procedimiento sancionador, que decíamos que parábamos, ¿no? Partíamos, iniciábamos un segundo procedimiento anexo a ese que estamos haciendo, por ejemplo, para la determinación de si la persona estaba ahí o la persona cometió el delito o todo eso, ¿vale? Y luego volvemos a incorporarnos en el procedimiento. Dentro de las cuestiones, que no sé si lo puse aquí, sí, correcto, vale. Dentro de las cuestiones importantes, es vital que nos sepamos, artículo 22, cuando dice en el punto 1 se podrá suspender o cuando dice en el punto 2 se suspenderá, ¿vale? Porque es una de las cosas que son vitales. Saber si tenemos la posibilidad de suspender, que alguien me sabe decir algún caso en los que se podría suspender. Nos hablaba, por ejemplo, de unas peticiones de informe, nos hablaba, por ejemplo, de cuando se solicite algo al interesado, ¿verdad? Por el tiempo que medie entre la solicitud y el requerimiento del interesado. Vale, eso nos aparece en el 22.1. Sin embargo, nos dice en el 22.2 que cuando la administración pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entiende que es ilegal, ¿vale? Un procedimiento de un requerimiento para que esa administración revoque ese acto, ¿vale? Lo importante es desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Con lo cual, aunque no toquemos el recurso contencioso administrativo, sabemos que las administraciones públicas para requerir a otra para que revoque un acto, lo puede hacer a través de un requerimiento así, de forma amistosa, por así decirlo, o ir al juzgado, que es ese recurso impuesto ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿vale? Entonces, esas son las dos vías. Luego tenemos cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria. Una cuestión importante es que tenemos órgano para resolver y órgano para instruir, ¿vale? O el órgano que inicie, o el órgano que, ¿vale? Esto es importante porque a tipo test nos pueden cambiar las cosas y ponerte el órgano competente para instruir deberá realizar la actuación complementaria, ¿vale? Cuando los interesados promuevan la recusación, lo vimos, ¿no? Recusación y abstención. ¿Alguien me dice una causa de recusación o abstención? A ver, uno y uno. ¿Cuando alguien tiene qué? Vale, pero ¿y qué causas, por qué causas te puede vetar? Vale, vale, vale. Hay que más o menos saberse los casos. eh, Amistad, enemistad manifiesta, consanguinidad o haber compartido despacho profesional, ¿vale? Hay más o menos que saberse los casos, tenerlos claros, sobre todo, por ejemplo, el de familiares, hasta qué grado, ¿vale? Todas esas cosas es importante echarle un vistacito. Vale, nos sale una segunda pregunta. En los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejerce potestades sancionadora, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa tendrá efectos de...
¿Alguien apuesta por otro? ¿Alguna opción más? ¿Vale? Caducidad, ¿vale? Tenemos la caducidad. La caducidad. Sobre todo Jefferson es por en la forma de inicio. Sí, la forma de inicio del. Vale, si fuese, aunque pasa que sancionadora, ahí si lo inicia el interesado, será silencio administrativo y luego ya será estimatorio o desestimatorio dependiendo de la materia en la que se trate, ¿vale? Porque teníamos unas causas que eran las de por defecto, que son las estimatorias, y luego nos dice que se transfieran al interesado facultades del dominio público, pues desestimatorio. Que sea de recursos de responsabilidad patrimonial, cuando se le exige dinero a la administración, pues desestimatorio. Bueno, vale. Y nos dice, según la ley, el procedimiento administrativo común, ¿en qué fase del procedimiento se encuadra la práctica de pruebas? Son preguntas para maquinar. Ordenación, instrucción, escucho por aquí. Instrucción, Naira. Los ausentes sin cámara también. Instrucción, instrucción. Vale, hay bastante ahí. Medio consenso. Eh, Pues tenemos la instrucción. Vale, cosa importante, si no me equivoco, os lo puse aquí. Estas son las fases del procedimiento administrativo. Tenemos como fases la iniciación, la ordenación, la instrucción y la finalización. ¿Vale? Previo a la iniciación hay una que no se considera fase, que es esas actuaciones previas, ¿vale? Que se puede hacer antes. ¿Cuándo se pueden hacer actuaciones previas en un procedimiento sancionador, por ejemplo? ¿Mm? Vale. Lo que tú dices está más orientado a una cosa que se llama medidas provisionales. ¿Vale? Lo que pasa que no, la información previa va sobre, antes de iniciar cualquier procedimiento, ¿no? Podemos determinar que es posible que existan, por ejemplo, en un procedimiento sancionador, tenemos que saber, ¿la persona realmente cometió la infracción? Pues hasta que nosotros no tengamos claro eso, no podemos iniciar el procedimiento. No lo vamos a saber cuando ya hayamos iniciado un procedimiento sancionador. Pues entonces, antes de iniciar, tendremos una fase de información previa donde a lo mejor pues un guardia se puede acercar y consultar, oye, mira, pues esta persona estuvo aquí, no estuvo aquí, realmente cometió esto, no lo cometió. Entonces, con esa información previa que podemos tener, ya podemos dar inicio al procedimiento, ¿vale? Pero sería una cosa aparte de lo que serían las fases del procedimiento. Luego tenemos la de iniciación, que es la que va a recoger todas las, cómo se inicia, petición del interesado, por solicitud, ¿vale? Por todas esas cosas, por denuncia, la forma de arrancar. Luego tenemos la fase de ordenación, que entraría lo que es la acumulación, es decir, de qué manera podemos trabajar el expediente para hacerlo más óptimo, ¿vale? Pues podemos acumular las fases, podemos acortar tiempos, podemos ordenar ciertas cuestiones. Y luego, lo que es realmente importante en el procedimiento administrativo es la instrucción. Es que todo se hace en la instrucción. La instrucción es desde que arrancamos hasta que ya tenemos una propuesta para acabar, ¿vale?
Si nosotros somos instructores de un procedimiento sancionador, a nosotros nos va a llegar, cuando arranque la fase de instrucción, los hechos a la persona y nosotros vamos a tener que, pues, calificar los hechos, notificarle al interesado para que manifieste alegaciones, solicitar al interesado pruebas. En base a todo lo que vayamos confeccionando en la fase de instrucción, llegaremos a una propuesta de resolución, ¿vale? La propuesta de resolución, cuando es así, cuando es necesario, cuando no es el mismo órgano el que va a instruir que el que va a finalizar el procedimiento, porque puede estar diferenciada la competencia de resolver de la competencia de instruir, ¿vale? Normalmente en los sancionadores es obligatorio que esté dividida esa competencia. Pero, por ejemplo, si estamos tramitando una beca, puede que no haga falta. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que será un puesto de jefe de negociado el que está instruyendo la beca, ¿vale? Cuando acaba la fase de instrucción, vamos nosotros como jefes de negociado o jefa de negociado, vamos a hacer una propuesta de resolución que se la vamos a elevar al consejero. Y el consejero será el que resuelva, ¿vale? Con lo cual, a efectos prácticos, también tendremos esa división de la fase, ¿vale? De la instrucción y la resolución. En la finalización está rematar el expediente. Es decir, si yo soy un órgano que tiene competencias de resolver, a mí me va a llegar una propuesta de resolución por la persona instructora, ¿vale? Yo creo que esta persona se merece que le sancionen por esta cuestión, ¿vale? Y tú, como órgano que resuelve, va a valorarlo. Si tú lo consideras oportuno, pues resuelve, ¿vale? Pero esta parte de finalización entraría, pues, finalización convencional que habíamos visto, pactos, convenios, ¿verdad? Todas esas cosas. Formas de finalización del procedimiento. Todo el trabajo duro se hace en la instrucción, ¿vale? Tenemos, según el artículo 90 de la 39/2015, que trata sobre las especialidades de la resolución de los procedimientos sancionadores, la resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando. Todo esto son preguntas medias trampas. Aquí viene ya la dificultad. ¿Por qué? Porque no hemos visto muchos aspectos. ¿Vale? Pero sí hemos visto la ejecutividad de los actos administrativos, ¿verdad? Cuándo son ejecutivos, cuándo, ¿vale? Entonces, por ahí por donde yo cogí todo lo que tenga de referencia a lo que ya hemos estudiado y lo he metido. Entonces, escucho opciones. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Alguien ve algo más? ¿No? ¿No? ¿Seguimos? Perfecto. Pues no quepa ningún recurso ordinario en vía administrativa. ¿Por qué? Porque hay dos recursos ordinarios: el recurso de alzada y el recurso, perdón, el recurso potestativo de reposición. Como es potestativo, es voluntario, se puede poner o no se puede poner, ¿vale? Pero como recurso hay dos. ¿Cuándo se interpone cada uno? El primero contra los actos que no ponen fin a la vía administrativa, que no causan estado, ¿vale? Entonces podemos elevarlo al órgano superior porque todavía existe un superior jerárquico, todavía hay vía administrativa. Y cuando llegamos a una persona que pone fin a la vía administrativa, que en el caso de los actos que son de personal, ¿quién es el que pone fin a la vía administrativa? Secretario general técnico, porque además vimos que tenía un montón de competencias de personal, ¿vale? Pues esa persona que pone fin a la vía administrativa, ¿qué recurso podremos interponer contra él? El potestativo de reposición. ¿Por qué es potestativo? Y si no lo ponemos, ¿qué hacemos?
Vamos al recurso contencioso administrativo, correctísimo. Vale, pues existe un recurso aparte que se llama el recurso extraordinario de revisión, ¿vale? Ese recurso extraordinario se puede usar solo en unas causas tasadas, pero es un recurso que se va a poder interponer cuando ya haya pasado el tiempo. No estamos en la fase de los recursos. Por eso te dice los recursos en vía ordinaria. Porque ese extraordinario va a ser un recurso que podemos poner en uno de los casos hasta 4 años después, ¿vale? Por ejemplo, que aparezca un testimonio de una persona que haya sido declarada como falso testimonio, ¿vale? Y que haya sido fundamental para la base del procedimiento. Que aparezcan documentos o información que no se tuviese constancia en el momento en el que se resolvía, ¿vale? Por ejemplo, que se declare una sentencia a tu favor. Si tú, por ejemplo, a ti te sancionan por una multa de tráfico y tú vas al juzgado y el juez te da la razón a ti y te dice que no había pruebas para sancionarte, ¿cómo vas a poder tú interponer algo sobre el recurso que ya, o sea, sobre la multa que te acaban de hacer? A través del extraordinario de revisión. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que se acaban los recursos ordinarios, tienes la primera pataleta ahí. En el momento en que se acaba eso, ya el acto es ejecutivo, ya se puede ejecutar la sanción, te pueden embargar, te pueden hacer lo que quieran. Luego ya esto serán cosas que se decidan a posteriori. Es ese extraordinario, ¿vale? Pero súper. Muy bien ahí. Sobre todo busco que razonemos, ¿vale? Y que meditemos un poco las opciones que hay. Vale, nos dice. El error o la ausencia de la calificación de un recurso por parte del recurrente abrirá un plazo de 15 días para que el interesado subsane el error de la clasificación. No será obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero carácter. No será obstáculo para su tramitación. No será obstáculo para su tramitación siempre que el interesado esté debidamente identificado. Vale, lo que nos habla siempre es eso, siempre que se deduzca de su verdadero carácter. ¿Por qué? Porque el indubio pro acción está para ayudar. Es decir, lo que no puede ser que la persona esté presentando una queja en la oficina de atención al público y nosotros lo tramitemos como un recurso de alzada en un procedimiento que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, si no se entiende o no se deduce realmente qué es lo que quiere hacer, no podemos usar ese indubio pro acciones incluso para librarnos del asunto, porque a lo mismo la queja era contra nosotros. Nosotros lo tramitamos como un recurso de alzada hacia otro lado. No, se tiene que entender, oye, pues yo quiero reclamar sobre esta beca que me han concedido. Vale, pues entonces no está bien tipificado el recurso, pero no pasa nada. Ahí tendríamos en aplicación ese indubio pro acción. Conforme. ¡Uy! ¡Ay Dios! Que casi se me ve la respuesta. Pu. Vemos, vemos. Ahí. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de. Lo vemos ya automático, ¿no? Vale, al final es lo que habíamos visto. Siempre nos aprendemos esos 10 de forma sistemática para casi todos los procedimientos, excepto en ciertas cosas. Pues siempre 10 hábiles, porque el natural es donde aparecía en la sede electrónica la notificación, ¿no? En esa. Perfecto. Vale, pues tenemos esos 15 días desde que pide el plazo máximo para resolver. Y si no se emite, ¿qué puede pasar?
Claro, en el caso en el que lo solicite, tiene esos 15 días otra vez para tramitar eso. Perfecto. Estamos. Sé que el procedimiento administrativo se nos atragantaba más, pero qué va. Estamos a tope. ¿Qué derechos tienen reconocidas las personas en sus relaciones con las administraciones públicas? A comunicarse a través del punto de acceso electrónico de la administración, ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones y con entidades jurídicas privadas, a la financiación, obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica, y todas las respuestas son incorrectas. ¿Alguien tiene claro? ¿No? ¿Ah? ¿Y la B? Ah, vale. Sí, es como, me parece que todo el artículo está ahí escrito, pero seguro que algo hay ahí, algún literal o algo que no ta. Vale, vale. Si nos acordamos de esa clase que vimos que aparecía, creo que era una de estas clases en las que estábamos todos más espesos. Pero hablé del DEU, sobre las notificaciones electrónicas, ¿verdad? La dirección electrónica habilitada, ¿vale? Y ahí dije el punto de acceso general, el punto de acceso general, que las notificaciones estarán en las sedes electrónicas, se notificarán por el DEU y los ciudadanos podrán acceder por el punto de acceso general. Y dije, ahí es donde aparecen todas las sedes electrónicas. ¿Vale? Nada, la parte importante es que solo con la deducción de más o menos lo que hemos visto, pues podemos decir, vale, pues esta me suena mal, esta otra me suena mal, y vamos enfocándonos, ¿vale? Mm, Vale, realmente esto aparece como derechos de los interesados porque lo que se busca es que si tú tienes que hacer un trámite con la administración, no tengas la necesidad de saber qué administración tiene la competencia para hacer eso. Entonces accede al punto de acceso general, al PAG, al punto de acceso general electrónico de la administración, y ahí tienes todos los procedimientos, todas las sedes electrónicas, ¿vale? Esto viene a sustituirse un poco por la carpeta ciudadana, pero realmente el PAG existe y realmente lo único que hace pues es listar pues todas las sedes electrónicas, todos los procedimientos y todas esas cosas, ¿vale? Mm, mm, mm. Indique la afirmación correcta en relación con la obligación de resolver que tiene la administración. Está un artículo de los importantes. El plazo previsto para resolver debe ser inferior a un año, salvo que la norma establezca lo contrario. La falta de resolución expresa en el procedimiento sancionador tiene efectos estimatorios. Ante un acto desestimatorio producido por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo puede ser confirmatoria. En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo se contará desde la fecha del acuerdo de inicio. A ver qué opina Sofía también, que la veo ahí agazapada en la sombra. Nadie, esta pregunta es difícil, pero pues eso es
Ah, dicen por ahí. La A. Vale, vale. Yo digo yo dije: "No", digo: "Vamos, ya entonces lo que hemos estudiado no sirve para nada". No, la A. No, perfecto. Vale. Entonces, decimos la A no, vale, estamos descartando la C. ¿La C por qué la descartamos? Vale, alguien me dice todo el texto o todo el contenido que va aquí dentro de esta opción. Exacto. Ah, exacto, exacto. Ahí quería llegar. Que esa es la parte importante que hay que estudiar. Si es estimatorio, por silencio administrativo, la resolución posterior solo puede ser confirmatoria del silencio. Si es desestimatorio, no hay obligación de resolver con el mismo sentido, ¿vale? Puede ser o confirmatorio o denegatorio. Entonces, el plazo previsto para resolver debe ser inferior a un año. Esto no nos suena a ninguno, ¿verdad? La falta de resolución expresa del procedimiento sancionador tiene efectos desestimatorios, ¿vale? Los procedimientos sancionadores, ¿eh? Claro, los procedimientos sancionadores se inician de oficio, ¿verdad? Dimos, los procedimientos sancionadores solo pueden ser iniciados de oficio. Los procedimientos que se inician de oficio, ¿cuál es el término de el cumplimiento del plazo? La caducidad cuando ocasione efectos desfavorables para el interesado, ¿verdad? Pues entonces aquí lo tenemos descartado. Entonces, es la que dijo ahí de manera muy sutil Sofía, que la pillé escribiéndolo, la C. Perdón, ¿esto qué dice? Información correcta en relación a la obligación de resolver. Eh, no, la C no es la D, ¿vale? Esto está mal. Aquí probablemente buscaba escribir algo de lo de la desestimatoria, pero no, esa está mal. En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo cuenta desde la fecha del acuerdo de inicio, ¿vale? Darlo para que cambiarlo. Vale, tenemos, de acuerdo con la ley, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualesquiera que sea su forma de iniciación, salvo en determinadas excepciones legales. Esto es de la obligación de resolver, ¿vale? Todos los procedimientos. Jefferson dice D. ¿Alguien opina algo? Claro, dice, la caducidad del procedimiento implica que el procedimiento caduca, la administración tiene que resolver, sí, sí, indicando esa caducidad, ¿vale? La prescripción, pues tendrá que dictar una resolución diciendo que se archivan las actuaciones por prescripción, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre la caducidad y la prescripción? Y en la prescripción, vale, ¿sí? Mm, mm, correcto. Por ejemplo, un procedimiento de seguridad privada que se llaman, son los que les hacen a los bancos.
las multas de los bancos y todo eso por no cumplir las medidas de seguridad, son procedimientos que, si no me equivoco, no sé si Sofía se lo sabe, pero creo que llegan a los 6 meses, ¿puede ser? 6 meses. Bueno, supongamos un procedimiento disciplinario que puede tener una prescripción de 1 año, ¿vale? Si el procedimiento como tal caduca a los 3 meses, porque no se ha definido, porque es el plazo por defecto, ¿vale? El procedimiento caduca a los 3 meses. Pero la persecución del delito la tenemos durante 1 año. Si nosotros iniciamos el procedimiento y nos caduca, tenemos que ordenar el archivo de las actuaciones, pero nos dice, cuando nos habla de que se podrá reutilizar algunos trámites, como por ejemplo petición de informes o algunas cosas que se puedan mantener independientes, em, eso significa que nosotros en ese momento en el que nos caduca podemos volver a iniciar otro, ¿vale? Y reutilizar todo lo que podamos del anterior y continuar. Es decir, podemos iniciar y acabar tantos como plazo tengamos para la prescripción del delito, ¿vale? La prescripción del delito es la imposibilidad de poder perseguirlo. Pues si nos prescribe el derecho a reclamar a la administración, implica lo mismo. Una vez prescribe el derecho, ya no se puede ejercitar. ¿Vale? Yo creo que lo veíamos con la diferencia entre desistir de una acción o renunciar a un derecho. ¿Vale? Que no es lo mismo que nosotros dejemos de solicitar esa beca a que nosotros renunciemos a tener becas. ¿Vale? Es distinto el derecho. Y una. Sí, el procedimiento no. Sí, el procedimiento no prescribiría. ¿Va? La figura de la prescripción del procedimiento sería el término del plazo, es decir, acabar el plazo del procedimiento. Pero no se usa la figura de prescripción para el procedimiento, como dice Sofía. La prescripción es sobre la infracción o la sanción. ¿Qué es la infracción? El hecho cometido, y la sanción es, bueno, la prescripción de la sanción sí que se usa, sí que se usa. Bueno, para que nos hagamos una idea, prescripción, pérdida de ese derecho, ¿vale? Para continuar. Y normalmente se usa el término de caducidad del procedimiento. Vale, aquí estamos diciendo, la determinadas sesiones legales es la terminación del procedimiento por pacto o convenio. Que además se llama, ¿cómo se llama esto? La terminación convencional, que parece raro, que es la terminación de no acabar resolviendo el procedimiento, se llama terminación convencional. ¿Por qué se llama terminación convencional si es lo raro? Porque lo normal es que las personas resolvamos las cosas hablando y dialogando. Pues si nosotros no podemos sentar y que llegar a un acuerdo, pues esa es la terminación convencional. Es decir, procedimentar y hacer todo un procedimiento judicial es lo raro, aunque no lo veamos al revés. ¿Vale? Pregunta trampa. Chon, 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 chon. Respecto al crédito presupuestario, 1502-491N721 del presupuesto de gastos, ¿a qué capítulo de clasificación económica nos estamos refiriendo? Esta es la pregunta trampa, porque ya os he dejado tiempo para estudiar mucho ¿Alguien se acuerda de alguno? ¿Alguno? ¿Ni uno? ¿Alguien me dice el uno? Vale. ¿Y alguien me puede seguir por el 2? En bienes y servicios, correctísimo. ¿Y el 3? Financiero, correctísimo. ¿Y el 4? Corriente. Transferencias corriente. El 5 es uno que no aparecía en lo que os mandé para estudiar, ¿verdad? Que hubo bastante confusión
en ese fondo de contingencia que se usa para hacer modificaciones durante el ejercicio. Y luego el 6, ¿qué sería? Ahí sí te puedes lanzar a la piscina, Calpana. El 6, inversiones reales. Y el 7, vamos allá. Tenemos transferencia de capital. El primer dígito nos hablaba del capítulo. El segundo, que es el 72, nos habla del artículo. Y el 721 nos habla del concepto. ¿Vale? Eso nos acordamos más o menos. Vale, pues ya que sabemos, ¿y si quiero adquirir un ordenador? Inversiones reales. ¿Vale? ¿Por qué no va al capítulo 2? Esto sería el capítulo 6. ¿Por qué el ordenador no iría al capítulo 2? Vale, di. Fungible, ¿vale? Va un poco relacionado, sí, como dice Galpana también. Sobre todo nos pone duración previsible superior a un año, ¿vale? Susceptible de ser inventariado, ¿vale? Si nosotros tenemos que inventariar un ordenador, es una cosa que va a, como lo que habíamos hablado del puente, va a producir beneficios durante muchos años, no va a ser una cosa que vayamos a usar. Por ejemplo, un pendrive. ¿A alguien se le ocurre inventariar un pendrive? Pues no, porque probablemente no nos dure más de un mes porque se vaya a extraviar, porque se vaya a estropear o cualquier cosa de eso. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a realizar una transferencia para el Cabildo de Tenerife para que adquieran ordenadores para los ayuntamientos de la isla. ¿Vale? ¿Y por qué no transferencias corrientes? Si nosotros fuéramos a transferirle al Cabildo un importe para la adquisición de vestuario, ¿vale? Que es lo que va dentro de bienes y servicios, el capítulo 2, pues sería una transferencia corriente de gastos corrientes. Y sin embargo, es transferencia de capital cuando se va a transferir y la funcionalidad que le van a dar a eso que vamos a transferir es del capítulo 6. Vale, nos salimos de ahí ya, que ya con esto me hago una idea de cómo está el asunto en presupuestario. Tendremos que dedicar otro intensa mañana de domingo. Entonces, tenemos, son actos nulos de pleno derecho, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico, no, bastante, por lo que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de requisitos esenciales para su adquisición, los actos que incurran en la desviación de poder, oh, los que provoquen indefensión del interesado o los dictados que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. ¿Todo el mundo lo ve? Pues lo tenemos más fresco, ¿no? Vale, sobre todo que por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezcan de los requisitos esenciales para su adquisición. ¿Vale? Esto es importantísimo. Yo no sé si ya hicieron el supuesto 2. Nos hablaba de una persona que había obtenido, ¿verdad? Unos trienios que no tenía que no tenía los requisitos necesarios para obtenerlo, que era no tenía la antigüedad suficiente. Había una confusión ahí. Y luego el supuesto trataba sobre si ese caso se podía convalidar, ¿vale? O todo ese tipo de cosas. Creo que ahí estaba bastante completo en esa apuesta. Vale. Cuando una administración tenga que dictar en el ámbito de sus competencias un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una administración distinta y que aquella entienda que es ilegal,
podrá requerir a esta previamente para que lo anule o revise el acto y de rechazar el requerimiento podrá interponer. ¿Alguien más? ¿Mm? ¿Qué decíamos antes? Que podíamos reclamar directamente o, en el caso que no nos hiciese caso, o acudir directamente a ese recurso contencioso administrativo, ¿vale? Que dije que no lo íbamos a estudiar, pero que las administraciones podían recurrir a él también, igual que nosotros. Vale, conforme a lo que establece la ley, la administración podrá convalidar un acto si el acto es nulo de pleno derecho y el vicio consiste en incompetencia jerárquica, el acto es nulo de pleno derecho y el vicio consiste en incompetencia funcional, el acto es anulable y el vicio consiste en incompetencia jerárquica y el acto es anulable y el vicio consiste en incompetencia por materia. La D, vale. Hay sus matices, hay sus matices. Hay sus matices porque la incompetencia jerárquica, ¿vale? Dentro de aquí, si es el examen, yo consideraría las dos válidas, ¿vale? Las dos válidas. ¿Por qué? Porque realmente la incompetencia por razón de materia que es nula, ¿cuál es? ¿Cuál es la que es nula? Ponía más cosas ese artículo. Sobre todo porque la doctrina ha hecho mucha referencia a eso. Tiene que ser manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio. Quiere decir, que por eso lo puse, quiere decir que eh, un acto que sea dictado por una persona incompetente en razón de materia puede ser anulable en vez de nulo. Sí, puede ser anulable en vez de nulo porque no es manifiestamente incompetente. Es decir, dentro de una misma administración hay una persona que se encargaba de una cosa, otro se encargaba de otra, ¿vale? Y se ha dictado ahí esa confusión. Pues eso puede ser anulable. Si no es manifiestamente incompetente a razón de materia o territorio, importantísimo, por eso lo quería hacer hincapié en esto, puede ser anulable. Y en el caso de que sea anulable y sea un vicio por razón de materia, pues puede ser también convalidable, ¿vale? Sobre todo es que el vicio de la incompetencia jerárquica se subsana con, con la autorización de la persona que le corresponde, ¿vale? Pero si nos ponemos, ¿podrá ser eso considerada la convalidación? Sí, se podrá convalidar simplemente otorgando la autorización, ¿vale? Con lo cual, válidas, las dos. ¿Es un medio de ejecución forzosa de los actos administrativos? ¿Vale? ¿Y alguien me los enumera? ¿Cuál era? Sí, correctísimo, sí. Sí, sobre todo lo decía para que nos olvidemos, porque es lo que me he anotado aquí, que ha habido confusión entre apremio sobre el patrimonio y embargo, ¿vale? Entonces, era simplemente para que lo volviéramos a tocar. La multa coercitiva tenemos. Una funcionaria del organismo fue declarada en excedencia por cuidado del hijo y al segundo año de la misma tiene otro hijo y consulta cómo afecta a su situación el derecho que venía ejerciendo. Adiós. Segundo, aquí.
Estas son las respuestas. Se mantendrá la situación de excedencia por el cuidado de hijos, sumando los nuevos 3 años que le da el segundo hijo. No se puede solicitar una nueva excedencia por cuidado de hijos estando en excedencia. Deberá esperar a finalizar la excedencia para poder ejercer el derecho de los 3 años que le da el segundo hijo. Su segundo hijo sería un nuevo sujeto causante que da derecho a una nueva excedencia y de solicitarla el inicio del periodo de la misma pondrá fin al que viniera disfrutando. ¿Todo el mundo lo ve muy claro? Sí, no sé. Jefferson parece que se congeló ahí en la... Ah, no, estás congelado de verdad. Ah, vale. Es que yo decía, esa mirada impasible, digo, no sé, digo, no estás gesticulando nada. Vale, vale, está congelado de verdad. Vale, vale. Ah, vale, vale. No, es que, claro, yo decía, digo, imposible, imposible que no haga ningún gesto. Ahora, ahora ya parece, sí, ya parece que está procesando la pregunta. Vale, vale. Vaya, pregunta trampa de nuevo. La aplicación presupuestaria correcta a la que imputar una dieta por kilometraje que se abona a una funcionaria. ¿Qué es dieta por kilometraje? Euros por hacer con tu coche unos kilómetros en una misión de trabajo. ¿Eso dónde se imputa? Vale. Ujú. Vale. ¿Alguien aporta otras deducciones? Por la B. Vale, pero la A les ocasiona confusión, ¿no? Mm. Bueno, vale, vale. Importante. Vamos a ver cuáles son las componentes económicas de, el personal. Es decir, qué conceptos tienes en tu nómina. Ujú. Em, ujú. Vale, básicas, ¿sabes cuáles son? Y las pagas extraordinarias, se suele decir. ¿Y lo otro qué es? ¿Todo lo que queda? Pues lo que entra dentro de retribuciones complementarias es lo que se paga del 110.01. Mm. Vale, pues yo te estoy diciendo, claro, que el subconcepto ese, 110.01, retribuciones complementarias, hay uno que pone sueldos, hay otro concepto que pone retribuciones básicas, ¿no? Y sus retribuciones complementarias. Las retribuciones complementarias entrará lo que entre dentro de las complementarias, que teníamos ese complemento, ¿verdad?
complemento de destino y el específico. Pues entonces ya retribuciones complementarias las descartamos. Entonces nos quedan retribuciones en especie, que habíamos dicho que no, y gastos de transportes de personal, tampoco. Eso seguro. Vale, importante. Capítulo uno. Capítulo uno. Capítulo uno es nómina. Nómina. Si yo voy a hacer kilómetros con mi coche y me tienes que pagar la gasolina, no es nómina. Eso no es mi nómina, eso no es mi rendimiento del trabajo. Pensemos incluso hasta en la declaración de la renta. ¿Cómo voy a meter yo en mi declaración de la renta conceptos que son gastos que yo he tenido con el trabajo? No, en mi declaración de la renta meto mi nómina. Si yo recibo un complemento de productividad, nómina. Si yo recibo un extra por el rendimiento del trabajo, nómina. Ahora bien, si tú a mí me vas a pagar la comida del día que estuvimos haciendo unas inspecciones por Toledo, eso no es nómina. Eso no es dinero mío. Tú me lo tienes que pagar porque son gastos del trabajo que yo he adelantado y que el trabajo me tiene que devolver. Pues entonces, todo lo que se considera así, gastos del trabajo, son indemnizaciones por razón del servicio, ¿vale? Em, mm, yo tuve un accidente en moto en Madrid. Yo para ir al ministerio a trabajar iba en moto y tuve un accidente en moto y a mí me llegó una hoja de reconocimiento de accidente en acto de servicio, ¿vale? Como cuando se ven los militares en acto de servicio, pues igual. Pues cualquier cosa de trabajo es en acto del servicio. Y si nos dice indemnizaciones y económicas por razón del servicio, es del trabajo que estamos haciendo, ¿vale? Tenemos entonces ya claro que es indemnizaciones por razón del servicio del capítulo 2 de bienes y servicios, ¿vale? Nos dice, conforme. Si la norma reguladora no fija nada al respecto, ¿cuál es el plazo máximo que tiene la Administración para notificar la resolución expresa en un procedimiento administrativo? ¿Sí? Porque ¿cuál es el plazo que hay? ¿Sí? Ah, ay, vale. ¿Y entonces cuál sería el plazo? Que todo el mundo te dijo, sí, 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 3 meses. ¿Cómo? Mm, no sé qué quería poner ahí. Creo que se me copió y pegó texto de otro lado. Vamos a poner que dice un mes. Sí, ahí quería llegar. Ahí quería llegar. A esta pregunta de los 3 meses, mal, que sabía que iba a salir mal. Es decir, que yo aquí lo puse mal, pero que sabía que nos íbamos a centrar en lo de los 3 meses. ¿Vale? Lo de los 3 meses, solo cuando falte, ¿vale? Pero si nos dice plazo máximo para notificar la resolución, tiramos de ese plazo por defecto porque nos lo decía en la ley, ¿vale? No, eso es lo del plazo de los 3 meses. Plazo máximo para dictar resolución, ¿vale? Lo que pasa es que nos dice para notificar la resolución. Ojo, para dictar resolución y notificarla desde el inicio, 3 meses y no dice nada. Ahora, una vez se dicta un acto, había un plazo para notificarlo, que ponía esos 10 días.
Aquí, bueno, se puede mejorar la redacción para dejar claro si es una cosa u otra. Yo ahora quería llegar a lo de los 10 días. En su momento, cuando la hice, debe ser que quería llegar a lo de los 3 meses. Pero bueno, ahora quería llegar a lo de los 10 días. Vale. El sentido del silencio tendrá efectos estimatorios en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, en los procedimientos relativos al derecho de petición, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia el que se transfieran al solicitante facultades relativas al dominio público, que implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, con carácter general una vez producido el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Nos dice, el sentido del silencio tendrá efectos estimatorios en cuál de estos casos. ¿Alguien dice algo más? Naira no la veo convencida. Si lo dicen, será la C, ¿no? ¿Por qué no? C, con carácter general. ¿Por qué? Porque el defecto del sentido del silencio, por defecto, es estimatorio. Siempre, por defecto, si nos preguntan, sentido del silencio nuestro es estimatorio. ¿Vale? Ahora bien, aquí aparecen un montón de causas que son las que dice explícitamente que es desestimatorio. La del derecho de petición, la de, incluso aparece aquí varias cuestiones. La de relativas al dominio público, la de que se concedan derechos relativos al dominio público, y además aparece la otra, que es las que tengan el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. ¿Vale? Esa también era otra de las causas separadas. Y responsabilidad patrimonial también aparece, por supuesto. Según artículo 88, las resoluciones contendrán la decisión que será motivada en todo caso, motivada en los casos del artículo 35, motivada en caso en el que así se decida el superior jerárquico o nunca será motivada. ¿Ve? Hay actos que pueden no ser motivados. Por ejemplo, un acto discrecional. Bien, sí, bien, correctísimo. Motivada en los casos del artículo 35 y concretamente los actos discrecionales eran el plazo máximo de resolución de un procedimiento, es en todo caso de 6 meses. Se determinará por la normativa reguladora del procedimiento, no pudiendo exceder los 3 meses. Es de 6 meses los procedimientos iniciados de oficio y es de 3 meses los iniciados a instancia de parte. Es de 3 meses cuando la norma reguladora del procedimiento no lo fije. Vale. Y desde que se dicte la resolución, ¿cuál es el plazo máximo para notificar? Venga, vamos del día. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará conforme a lo que dispone la ley, se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen las convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditados en los procedimientos los fundamentos de la resolución que se adopte, se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias sin necesidad expresa de que queden acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte y no necesitarán motivación. B, suena la B, ¿no? ¿Vale? Importante es una cosa que se considera que es la discrecionalidad técnica de los órganos de selección, ¿vale? Si nosotros queremos reclamar porque nos haya ido mal en el examen, no podemos reclamar cuestiones relativas al conocimiento que se pregunta. ¿Por qué? Porque los tribunales le otorgan una potestad a los órganos de selección que es la discrecionalidad técnica. Es decir, si ellos preguntaron esa cuestión será porque el órgano de selección así lo quería, ¿vale? Pero no entran en esos aspectos. Podemos denunciar cuestiones relativas al procedimiento,
a que no se dio publicidad, a que nos excluyeron por algún motivo, pero no a las cuestiones técnicas, ¿vale? Entonces es importante que nos dice, el acto que pone fin a un proceso selectivo, ¿vale? Pues se realizará con lo que dispongan las normas que regule la convocatoria. ¿Por qué? Porque ahí no quieren entrar. La convocatoria, el tribunal de selección dirá, vamos a evaluar esto, se tienen que sumar estas dos puntos para obtener la nota final del examen, o los que empiecen por A no tienen nota de examen, ¿vale? Lo que pongan las normas de la convocatoria. El procedimiento administrativo, el certificado acreditativo del silencio, aquí lo teníamos claro, se pide de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo máximo de, y nos dice 15 días, 20 días, 25 días, 30 días, 15. Ya esto nos va quedando interiorizado. Yo creo que si nos aparece otra más, ya no fallamos en el examen. Estas son las que voy a apuntar. Diré que aquí en la taza aparecen unas cuantas, mira, no sé si se lee. No sé si Sofía puede confirmar que entró en el examen esa pregunta. Vale, pues algo te tienen que llevar para beber agua o cualquier cosa de esa. Hacemos una que esté todo escrito por todos lados ahí, con todos los plazos. 10 días. Lo hacemos tipo jeroglífico. 10 días siempre, certificado 15. Vale. Nos dice, las normas y los actos por los órganos de las administraciones públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos. Dice, si siempre de que dependan jerárquicamente entre sí, aunque no permanezcan en la misma administración. Nos dice sí, aunque no dependan jerárquicamente entre sí, pero siempre dentro de la misma administración. Sí, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a la misma administración. Y no, aunque dependan jerárquicamente entre sí. ¿Aquí qué creemos? C, C. Vale. Lo decíamos, ¿no? Cualquier decisión que se tome por una administración tiene que ser eh, observada por el resto y respetada, ¿no? Decíamos que todas las administraciones tendrán que estar. ¿Qué pasa? Esto entra en conflicto con qué? Con que si consideramos que ese acto es ilegal, ¿qué hay que hacer? Vale. En este caso es requerir, por usar la palabra de requerimiento, ¿vale? Requerir para que revise el acto, porque vamos a ver en un futuro no muy lejano varias formas que tiene la administración para modificar actos que ya ha hecho, que es esa revisión de oficio o la declaración de lesividad, ¿vale? O hay uno que es la revocación de los actos. Entonces, esas formas que tiene la administración para modificarlo es la que está intentando decirnos este artículo. Requerir a la otra administración para que revise el acto por considerarse ilegal. ¿Vale? Lo que quiere es que use una revisión de oficio sobre el acto. En el caso de que no quiera, pues como afecta a mi administración y yo tengo que hacer caso de los actos que dictan otras administraciones, pues acudiré al juzgado, que es el competente para decidir entre nosotros. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación. ¿Sí? Esta sí la vemos más clara. Alpana, ¿tú la ves? Teníamos la que ocurra en primer lugar. ¿Qué pasa si tenemos una puesta en la sede electrónica, ¿vale? No la recogemos, no estamos obligados a recogerla y nos notifican en papel? La de papel, ¿verdad? Y en el caso de que estemos
obligados a recogerla electrónicamente, pero la recogemos en papel, pues si es antes, la que sea antes, ¿vale? Vale, ahora nos dice, mm, si nadie se hiciera cargo de la notificación en papel, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en el que se intentó la notificación, repitiéndose el intento por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 5 días siguientes. La otra opción dice en los 3 días siguientes. La otra nos dice la misma hora dentro de los 3 días siguientes y la notificación será por medio de un anuncio en la publicación del Boletín Oficial del Estado. ¿La B? Alguien me dice, ¿cuál es la regla ahí que aparece en el libro? Yo creo 3 3 3 3 3, ¿no? ¿Y alguien me explica qué significa eso? Si uno es antes de las 3, el otro después de las 3, con al menos 3 horas de diferencia entre uno y otro. Vale. Vale, porque te dice, dentro de los 3 días siguientes. Vale. Puestos a, es un supuesto de redactar. Pues puestos a decir, la normativa para la notificación válida debe ser el segundo intento dentro de los 2 días, dentro de los 3 días siguientes. Al no contemplarse, al no contemplarse un calendario de días hábiles, debemos suponer que no se pudo efectuar la entrega por ser día inhábil o cualquier tal. Si lo enfocas así, bien. Si lo enfocas diciendo hay un defecto en la notificación, también. No me has dicho si es hábil o inhábil, pues yo doy por hecho que son todos hábiles y que has tenido un defecto en la notificación. Ahora bien, ¿qué pasa si la notificación con defectos, se entrega, el interesado la coge y hace lo que tiene que hacer? Se tiene por válida mientras se tenga constancia, ¿no?, de la fecha de la entrega y del texto íntegro, ¿vale? La notificación puede faltarle los recursos, ¿verdad? Los recursos y el sentido del silencio también le puede faltar, ¿vale? Mientras esté el texto íntegro y el interesado haya hecho lo necesario, damos por hecho. Ahora bien, había otra cuestión. ¿Qué pasa? Esto me van viniendo así, gracias a ahora lo que dice Jefferson. ¿Qué pasa si tenemos un plazo para notificar de 3 meses, para dictar la notificación y notificar en el plazo de 3 meses? Y el último día mandamos una notificación mal hecha, solo con el texto íntegro. Tenemos una notificación solo con el texto íntegro y nos faltó calificar el recurso y todo eso. ¿Qué pasará en el último día? ¿Que se nos caduca el procedimiento? Vale, es que lo pone en un artículo, ¿verdad? Lo dice por el artículo que lo ponía, que nos dice que ese defecto se entenderá solo a términos de plazo cumplido la obligación de notificar. Y luego ya habrá que modificarla, ¿no? Habrá que volver a emitir una notificación correcta o que el interesado se manifieste por medio de un recurso. Perfectísimo. Pues si nadie se hiciese cargo, aquí lo habíamos visto ya, que teníamos esos 3 días siguientes, ¿sí? Mm. Si o sea, el término del plazo de la notificación, em, es importante ver si era el recurso, es decir, ¿qué notificación se recibe fuera de plazo? La final, la del inicio.
Sí, vale. No, tú dices, yo tengo un procedimiento, ¿vale? Una beca. Tengo que darte un plazo de alegaciones. Yo te mando una notificación con un plazo de alegaciones, tú entras a la notificación y no alegas. Claro. Mal, el cartero no llegó a tiempo. Claro, es decir, es que tú hasta que no tengas constancia, ¿vale? De la notificación, hasta que tú no tengas constancia de la notificación, no puedes proseguir, ¿vale? Entonces sería ese el caso, ¿vale? Hola Raúl, ¿qué tal? Que te veo que ya te estaba incorporando. Si quieres, hacemos 2 preguntitas más y así lo dejamos y podemos charlar ahora un ratillo con Raúl, ¿vale? Nos quedaba, cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo, esta nos la vamos a aprender como mantra, ¿verdad? ¿Qué teníamos esos 3 meses, 6 meses? 3 meses solo los iniciados a solicitud del interesado. ¿Aquí qué nos suena? Venga, cuando no fije nada 3 meses, el plazo máximo en el caso de que fije, ¿cuál es? 6, vale, correcto. Y en el caso en el que nos pregunten de una manera genérica cuál es el plazo máximo de resolución, el que diga la norma. Perfectísimo. Vale, vale. En última pregunta nos dice, cuando por razones de interés público lo aconseje, se podrá acordar la aplicación de la tramitación de urgencia. No lo hemos visto, pero lo he citado, ¿vale? Entonces, si no la sabemos, están exentos. Pero es importante saber esa reducción de plazos en la tramitación de urgencia y sobre todo a los momentos en los que puede aplicar y no aplica, ¿vale? ¿Alguien le suena algo que pueda hacer? A mitad de los plazos seguro. Vale, vamos a intentar sacarlo por lógica. Nos dice, en todas las fases del procedimiento, nos dice, salvo en la representación de solicitudes, salvo en la presentación de solicitudes y recursos, salvo en la presentación de solicitudes y recursos de alzada. ¿Alguien discrepa con la deducción? ¿No? Bueno, está perfecta, está perfecta. Vale, sobre todo la parte importante es de lo que sabemos, vamos a usarlo con las herramientas que tenemos para intentar sacar las cosas. Conocemos los recursos, conocemos ese de alzada, conocemos el C potestativo. ¿Tiene lógica que el de alzada haya una reducción de los plazos? No. En los términos de la tramitación de urgencia, lo que se busca es acelerar la tramitación dentro de la administración, ¿vale? Pero no puedo perjudicar al interesado, porque la cuestión es que la administración acelere, no que yo tenga que darme más prisa. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? A mí me tienen que respetar la presentación de la solicitud, me tienen que respetar la presentación del recurso, porque si no, si yo te quito tiempo de la presentación de recurso, ¿ante qué estoy incurriendo? Ante indefensión, ¿vale? Entonces tendríamos alguna causa de las que ya hemos visto, del artículo 47, 48, ¿no? Teníamos esa nulidad, anulabilidad. Vale, y la última, si quieres lo dejamos aquí. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de hemos trabajado 1000 veces. Venga, ya no lo sabemos ya de memoria, ¿verdad? De memoria. Los 10 días a partir de la fecha en que haya sido dictado. Más lo hemos estado trabajando. Vale. Pues voy a hacer una pausa de la grabación para teneros aquí en la clase y ver la segunda parte ahora con